Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 374, La llegada del blanco y negro. Como amo de dos demonios primordiales, Rin no estaba tanto invocando dioses como abriendo un canal para que ambos descendieran al universo campione. Actualmente, los avatares de los dos dioses demonio están bloqueados fuera del reino inmortal. Solo las personas del mundo material, mediante rituales, pueden guiarlos. En cuanto al amigo y los creyentes, son todos de los nuestros, así que no hay de qué preocuparse por esas partes. Mientras Rin hablaba con naturalidad, Hinata se quedó sin palabras. Diablo soltó una risita, en efecto, ya que el maestro ha derramado sangre, ¿qué más podríamos pedir? Más bien, poder utilizar la sangre fresca del maestro como medio para el descenso, me siento inmensamente honrado. Diablo seguía siendo el mismo, un fanático acérrimo de Rin. Testarossa era un poco más reservada, pero ya había empezado a imaginar cómo protegería a Rin y le ayudaría a convertirse en campeón tras descender a este mundo. Está bien, ya basta. Dentro del templo del Partenón, Rin se encontraba al borde del enorme círculo mágico. Mientras curaba su herida con magia, recitaba un antiguo y misterioso conjuro. El cántico sonaba como una plegaria, pero también como una invocación a una existencia inefable. Comillas auge. Al mismo tiempo, dentro del reino inmortal del mundo campione, varias figuras chocaron en el vacío infinito. Testarossa y Diablo, observando desde el castillo de los señores demonio, fruncieron el ceño al mismo tiempo. ¿Cómo se atreven a codiciar la sangre fresca del maestro? Comillas piérdanse, gusanos. Diablo estaba furioso al ver cómo esas figuras imponentes y divinas desataban un poder devastador en el reino inmortal. Junto a él, otra figura indistinta, cuya apariencia era imposible de distinguir, también ahuyentó a los dioses que intentaban escapar del vacío. Ninguno de los dos esperaba que, incluso con un ritual de invocación tan rudimentario como el de Rin, siguiera habiendo seres repugnantes intentando interferir. De no ser por su fortaleza y la preparación previa, realmente podrían haber sido víctimas de un abuso. Y en ese caso, las consecuencias habrían sido inimaginables. Hay que entender que invocar a un dios hereje nunca fue tan sencillo como Rin lo hizo parecer. La razón por la que pudo usar solo un círculo mágico y un poco de sangre para abrir un pasaje por donde Diablo y Testarossa pudieran descender. En primer lugar, porque ya eran su gente. En segundo lugar, se debió a un truco que Violet le había dado, lo que le permitió saltarse muchos de los rituales complicados. Por supuesto, este tipo de atajo solo se puede usar una vez. Si Rin lo intentara por segunda vez, sin duda causaría una perturbación en el reino inmortal y provocaría que la voluntad del mundo lo expulsara. Comillas auge. Dentro del templo, Rin sintió que el aire se volvía cada vez más denso. Salió y miró hacia el cielo nocturno nublado. Aterradoras magiculas se extienden por toda la ciudad. La mayoría de la gente común no se percató de nada, pensando que se trataba simplemente de un cambio repentino del tiempo y que se avecinaba una tormenta. Sin embargo, solo aquellos hechiceros con magiculas podían comprender lo que realmente estaba sucediendo. Este nivel de poder mágico. Comillas un dios hereje. Comillas un dios hereje ha descendido sobre Atenas. Casi simultáneamente, todos los hechiceros de Atenas mostraron expresiones de horror y, acto seguido, corrieron desesperadamente hacia las afueras de la ciudad. No solo eso, sino que también informaron de la situación a sus respectivas organizaciones. Pronto, toda Europa tuvo conocimiento de los graves disturbios que se estaban produciendo en Atenas, Grecia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación se desvió enormemente de las expectativas de todos. El desastre natural previsto, la destrucción de la ciudad por un dios hereje, nunca ocurrió. Las espesas y oscuras nubes y las aterradoras magiculas que amenazaban con acabar con el mundo llegaron rápidamente y desaparecieron con la misma rapidez. Cuando nadie sabía lo que había pasado, Rin ya había regresado a su hotel en Atenas con Diablo y Testarossa. Comillas maestro. Dentro del hotel, Rin se había puesto un pijama blanco y estaba sentado en una tumbona, mirando a los dos que tenía delante. Diablo aún vestía su uniforme de mayordomo negro. Aunque había reprimido sus magicules, el aura inhumana que lo rodeaba lo señalaba claramente como un dios hereje. Diablo se arrodilló sobre una rodilla, saludando respetuosamente a Rin y preguntándole,
Comillas, está bien tu cuerpo. Perdí bastante fuerza vital. En comparación con cuando estaba en el Partenón invocando a los dioses herejes, Rin ahora parecía completamente agotado, tanto física como mentalmente. ¿Cómo es posible que no haya ningún precio por invocar a los dioses herejes, especialmente de una manera tan simplificada? El precio de Rin era sencillo. Su vida y su alma. Sí, vida y alma. Aunque solo representaba la esencia misma de esta proyección, lo que equivalía a una especie de energía vital, para la proyección lo era todo. Como si ofreciera su alma a un demonio, Rin había sacrificado todo en este cuerpo para derrocar a los dos dioses herejes. Aunque hice todo lo posible por devolverte tu fuerza vital, maestro. Sin embargo, durante la convocatoria, se perdió una parte, 973 unidades. Testarosa, una belleza deslumbrante de cabello blanco y ojos rojos, vestida con un vestido blanco, estaba de pie detrás de Rin, masajeándole suavemente los hombros para ayudarle a relajarse. Diablo y Testarosa eran ambos gentes de Rin. Aunque Rin hubiera sacrificado su alma para invocarlos, aún así cancelarían el precio. Sin embargo, al fin y al cabo, era la primera vez. Esta proyección de Rin aún había perdido parte de su fuerza vital. Convertido a esperanza de vida, era de unos 10 años. El hecho de poder convocaros a vosotros dos significa que el propósito de este cuerpo se ha cumplido. A Rin no le importaba ese cuerpo proyectado, mientras no cometiera errores fundamentales, incluso si ese cuerpo desaparecía, podría volver a entrar con un segundo o un tercero. Así que a Rin no le preocupaba el pequeño coste. Pero Testarosa y Diablo se sentían profundamente culpables por haberle hecho daño. Aunque solo se tratara de una proyección o un clon, como demonios primordiales completamente devotos de Rin, seguían sintiendo angustia. Está bien. Rin sonrió. Ahora, cuéntame sobre los nuevos poderes que has obtenido de este mundo. Comillas, sí. El primero en hablar fue Diablo. En este mundo, descendí bajo el nombre de Satanás. Continuará. Capítulo 375, Lucifer y Lilith. En el mundo de Campione, muchos dioses tienen más de un alias. Por ejemplo, Atenea es a la vez Metis, la diosa de la sabiduría, y Medusa, la gorgona. Incluso se la puede relacionar con Gaia, la madre tierra. En resumen, la mitología del mundo de Campione enfatiza la diversidad. Vincula a creencias de diferentes épocas y regiones, aspectos como el origen del dios, cómo fue representado inicialmente, a qué religión pertenecía, cómo se escribieron sus doctrinas, etc. Del mismo modo, los dos dioses a los que Diablo y Testarosa reemplazaron en esta ocasión también tuvieron circunstancias similares. Aquel contra quien luchamos en el reino inmortal hace un momento debe haber sido la verdadera forma del alias que reemplazamos. Diablo dijo, Satanás es el señor del infierno y también Lucifer, quien una vez fue el ángel de la estrella de la mañana, quien más tarde se convirtió en el dios de los ángeles caídos. Estas mitologías superpuestas permitieron a Diablo adquirir una gran cantidad de habilidad definitiva de una sola vez. La divinidad del señor del infierno, la divinidad del ángel caído. Convertida en habilidad definitiva, al menos podría condensar una habilidad definitiva a la altura de los 7 pecados capitales. Incluso sobró algo. Lamentablemente, esta habilidad definitiva no se podía revertir directamente. De lo contrario, Rin podría usurpar repetidamente y robar continuamente las autoridades de los dioses en el reino inmortal. Entonces, Diablo dijo seriamente, comillas, ¿acaso el maestro quiere intentar matarme? Para obtener este poder de Diablo, era necesario saquearlo. Solo mediante las reglas del ciclo de usurpación se podía transferir la habilidad suprema sin llamar la atención. Sí, saquear significaba matar. Había muchas maneras de hacerlo. Testarosa podría eliminar a Diablo y arrebatarle la autoridad a Satanás y Lucifer. O podría morir a manos de Rin, ayudándole a convertirse en un campione. En cuanto al propio Diablo, podría usar las identidades de Satanás y Lucifer para cazar a otros dioses herejes y obtener así habilidades supremas. En resumen, la única opción que no funcionaría era que el poder siguiera en manos del propio Diablo. No pudo obtener ese poder usurpado para su propio uso. Sin prisas. Rin no haría ningún drama emocional por algo así. Testarosa y Diablo eran solo sus avatares. Incluso si murieran, eso no afectaría a sus cuerpos principales. Además, para obtener la mayor cantidad posible de habilidades definitivas, ambos tendrían que morir eventualmente a manos de Rin. Solo entonces la divinidad de Satanás y la divinidad de Lilith podrían ser reintegradas al universo cardinal. Testarosa, ¿y tú?
Rin preguntó, en este mundo, Lilith no es solo Lilith, ¿verdad? Sí. Testarosa respondió, el dios al que reemplacé es la Lilith de este mundo. Pero además de Lilith, también es la diosa creadora en la mitología hebrea, poseedora del verdadero nombre de Dios y la autoridad para mandar a Dios. Según Testarosa, Lilith en el mundo de Campione no era simplemente la esposa de Adán de la mitología bíblica. En los mitos hebreos más antiguos, no existía la creencia monoteísta que se ve hoy en día. En cambio, había dos deidades, Adán, que simbolizaba lo masculino, y Lilith, que simbolizaba lo femenino. Esa es también la razón por la que existe un mito en el que Lilith y Adán discutieron sobre quién debía estar arriba y quién abajo. En el mundo de Campione, los gobernantes originales de la mitología eran en su mayoría diosas. Las diosas simbolizaban dragones y serpientes. Esto coincide con el mito de Satanás como el dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante en la mitología, el estatus de Lilith se redujo al de una súcubo, en lugar de ser la diosa creadora que originalmente era igual a Dios. Asimismo, el dragón rojo que representaba el mal también fue derribado. En otras palabras, además de ser la diosa de la lujuria y la diosa vampiro, también poseo parte de la autoridad de Satanás. Sí, el Satanás que originalmente estaba destinado a diablo. Su simbolismo se había dividido en dos. La parte que representaba al señor del infierno fue para diablo. La parte que representaba a los dragones y las serpientes fue para Testarosa. En cuanto a la cantidad de habilidades definitivas, ambas eran prácticamente iguales. Juntas, podían formar 3 habilidades definitivas equivalentes a los 7 pecados capitales. Sin exagerar, ya se trataba de una cosecha enorme. Maestro, ¿quieres aprovechar nuestro poder ahora? Testarosa y Diablo no tuvieron inconveniente en ser asesinados inmediatamente por Rin. Al fin y al cabo, todo era para beneficio de Rin. No les suponía ningún problema ser utilizados como herramientas por Rin. Al contrario, para ellos, como demonios, era un honor. En cuanto a cómo Rin usaría esta inmensa cantidad de habilidad definitiva después de obtenerla, como era de esperar, Rin seguiría otorgando estas nuevas habilidades definitivas a sus subordinados. En resumen, el poder volvería a manos de su gente, solo que con el añadido de la matanza de dioses. No. Rin rechazó su oferta. Necesito tu poder, aunque sea un sacrificio, aún no es el momento. En lugar de llamarlo asesinato y saqueo, Rin prefirió llamarlo sacrificio. Al igual que en Yu-Gi-Oh, donde los monstruos son sacrificados, enviados al cementerio, destruidos o desterrados, los espíritus del duelo nunca se quejan. Sus pequeños negros y pequeños blancos eran mucho más obedientes y considerados que cualquier espíritu de duelo. Como usted ordene, maestro. Llámame Rin. Rin sonrió y les dio instrucciones a los dos. En este mundo, Testarosa, eres mi doncella personal. Diablo, eres mi mayordomo. Comillas sí. Evidentemente, ambos estaban muy satisfechos con los roles que se les habían asignado. Tos. Testarosa tosió, indicándole a Diablo que fuera a la habitación contigua. Yo me encargo, puedes irte. Los ojos oscuros de Diablo se abrieron ligeramente, mirando a Testarosa con cierta incredulidad. ¿Cómo no iba a darse cuenta de su pequeño plan? Pero no tuvo otra opción. Después de todo, cuando descendió a este mundo, tomó forma masculina, no femenina. ¡Qué envidia! Diablo también tenía muchas ganas de irse de vacaciones y viajar con Rin. Por ejemplo, disfrutar de una sauna, sumergirse en aguas termales y recibir masajes y pedicuras. Ese tipo de unión alegre entre hermanos. Diablo sentía que si pudiera experimentarlo una sola vez, se despertaría riendo mientras dormía. Bien. Rin le dio una palmada en el hombro a Diablo y dijo, esto es Grecia, no Japón. No le importó recibir un masaje de su hermano. Pero probablemente Atenas no tenga ese tipo de servicios, ¿verdad? Continuará. Capítulo 376, Ogerpon entra en la vida. Está bien, Diablo, tú sales primero. Rin gastó mucha energía para convocarnos. Testarosa había estado esperando la oportunidad de estar a solas con Rin, así que cómo iba a permitir que ese idiota de Diablo interfiriera, inmediatamente lo apartó. Comillas estallido. Abrió y cerró la puerta con un movimiento fluido. Así, sin más, solo Rin y Testarosa quedaron en la habitación del hotel. Todo el mundo sigue mirando. Rin se refería, naturalmente, a la transmisión en directo desde el castillo de los señores demonio. Sin embargo, en ese momento, la transmisión no pudo continuar.
Entonces, Rin agitó la mano y desvió la pantalla directamente. Al ver esto, Luminous hizo un puchero de decepción, justo cuando empezaba lo bueno, porque ya no podemos seguir viéndolo. Deja de hacer el tonto. Rin miró a Luminous. En cuanto al avatar y la proyección en la habitación del hotel, ninguno de los dos hizo nada inapropiado. Aunque quisieran, usarían sus cuerpos reales, no proyecciones sustitutas. Así pues, Testarossa solo controlaba su avatar para ayudar a la proyección de Rin a relajarse con un masaje. Por supuesto, salvo algún imprevisto, lo más probable es que Rin convoque a esta chica a su alcoba esta noche. Este tipo. Sin embargo, para Diablo, la interacción entre ambos era un auténtico tormento. Fuera de la puerta, levantó una barrera para mantener a los demás alejados, asegurándose de que el descanso de Rin no se viera interrumpido. Solo entonces abandonó el hotel y comenzó a explorar Atenas, la antigua capital de Grecia, una ciudad con una larga historia. Al mismo tiempo, el Consejo del Señor Demonio se disolvió debido a la partida de Rin. Quienes llegaron en la segunda oleada dejaron de prestar atención a lo que sucedía y volvieron a sus propias tareas. Sion, Suna y los demás se acercaron a Hinata. Rin no les permitió observarlo, así que centraron su atención en Hinata. Fue una buena oportunidad para experimentar cómo era una ciudad moderna en otro mundo a través de los ojos de Hinata. La última vez que llegaron al mundo Type, Moon, todavía estábamos en los años 90, y el nivel de tecnología no era tan avanzado como lo es ahora. Comillas MMM. Hinata abrió los ojos y miró a las chicas que la rodeaban, sintiéndose un poco presionada. Comillas porque están todas a mi alrededor de repente. Bueno, aclaremos algo primero. Hinata tomó la mano de Luminous y declaró su intención, la primera a la que invocaré es a Luminous. Sí, sí, sí. Suna se tapó la boca y se rió entre dientes. No te preocupes, no pelearemos por ella. Aunque Hinata sin duda invocaría primero a Luminous, con la ayuda de un dios hereje, las invocaciones posteriores serían mucho más fáciles. A diferencia de Rin, Hinata no podía invocar a un dios hereje simplemente ofreciendo una gota de sangre. Su primer objetivo en Japón fue encontrar una sacerdotisa con el talento suficiente para completar el descenso divino. Comillas, así que esto es Japón. La imagen virtual de Luminous flotaba como un fantasma junto a Hinata. Nadie más podía verla. Porque esto fue simplemente una transmisión en vivo inmersiva creada por Rin usando la autoridad del dios del vacío. No solo Luminous, sino que Ogerpon y los demás también podrían aparecer alrededor de Hinata si quisieran observar. Comillas, wow. Es muy diferente de la ciudad de Fuyuki. Sion apareció quién sabe de dónde, parada justo en medio de la calle, mirando hacia los rascacielos, dejando que los coches la atravesaran como si fuera un fantasma. Ogerpon miró con curiosidad una crepería, con los ojos llenos de anhelo. Al instante siguiente, Ogerpon extendió la mano para coger una crepe recién hecha. Ella hizo algo, aunque nadie sabía qué. La pantalla de transmisión en directo, que no debería haber podido interactuar con la materia física, fue manipulada por Ogerpon para tomar lo que ella quería. Comillas. Hinata observaba atónita. Comillas, ¿cómo lo hizo? En ese momento, Ogerpon estaba comiendo felizmente la crepa, sujetándola con ambas manos. Pero lo extraño era que el crepe que el dueño de la tienda le había entregado al cliente seguía allí. Ese es el poder de Rin, Sama. Suna les explicó a Hinata y Luminous, crear algo de la nada es una habilidad básica del dios del vacío. Si Ogerpon quería algo del mundo campione, podía simplemente cogerlo directamente. Siempre y cuando no se tratara de un ser vivo, la bendición del dios del vacío que Rin le otorgó a Ogerpon le permitía replicarlo exactamente como se esperaba. Comillas, puede hacer eso. Hinata no podía comprender el principio que había detrás de eso. No te dejes engañar por el tono despreocupado de Suna. Ogerpon y esa crepa estaban separados por dos mundos enteros. Olvídalo. Hinata no pudo entenderlo, así que simplemente lo atribuyó al poder abrumador de Rin. Después de eso, Hinata dejó de preocuparse por las sensaciones de su cuerpo principal. Cerró los ojos, concentrándose por completo en el mundo campione. Los demás no la molestaron y, en cambio, se concentraron en observar la visión inmersiva compartida. Es un mundo muy singular. A diferencia de Sion y Suna, esta era la primera vez que Luminous estaba en una ciudad moderna. Para ella, todo allí era increíblemente novedoso y fresco. Los imponentes rascacielos, los hombres y mujeres con poca ropa y las cajas de 4 ruedas que se movían solas, todo ello fascinaba a Luminous.
Por cierto, ¿dónde podemos encontrar una sacerdotisa con talento? Retirando la mirada, Luminous dirigió su atención hacia Hinata. MMM. Hinata pensó un momento y dijo, no sé mucho sobre este mundo. Rin compartió conmigo cierta información sobre la trayectoria del destino del mundo campione. La denominada trayectoria del destino era, básicamente, la trama principal. Pero el problema era que Rin solo había visto el anime de Campione y no sabía mucho sobre las novelas ligeras ni sobre la mitología más profunda de este mundo. Por lo tanto, Hinata solo recibió información fragmentada, lo que dificultó la elaboración de un plan sólido. Afortunadamente, el cuerpo principal de Hinata aún conservaba el aterrador poder de cálculo de un matemático. Cuando se trata de Miko, el primer lugar que viene a la mente es un santuario. Sin embargo, el lado misterioso del mundo de Campione, al igual que en otros escenarios sobrenaturales, permanecía oculto a la gente común. En otras palabras, el número de individuos extraordinarios en este mundo no era elevado, y encontrarlos sería bastante difícil. ¿Comillas esto no alertará a alguien? Suna expresó una preocupación, también escuché a Rin mencionar que hay decenas de miles de santuarios en Japón, y ni siquiera podemos distinguir cuáles son las sacerdotisas legítimas. Si dependieran de este método para reunir los materiales necesarios para el descenso divino, quién sabe cuánto tiempo les llevaría. Continuará. Capítulo 377, Erika Blandelley. Comillas entonces ¿qué debemos hacer? Sion no era buena para pensar, si le decías que peleara, se lanzaba sin dudarlo. Pero cuando se trataba de situaciones que requerían reflexión, se quedaba completamente perpleja. Comillas Kusanagi Godou. De repente, Hinata recordó el nombre que Rin había mencionado. Comillas Rin, Sama dijo que esta persona es el niño de la fortuna del mundo campione. Planeo encontrarlo primero y ver qué pasa. En cuanto a cómo encontrar a Kusanagi Godou en el vasto mar de gente. Entre los poderes que Hinata había adquirido, había muchos hechizos y encantamientos para rastrear humanos. Sin un objetivo claro para Miko, sería difícil para Hinata localizarla. Pero Kusanagi Godou. Es un nombre tan singular que probablemente no haya otra persona con ese mismo nombre en todo Japón. Hinata planeaba comenzar con Kusanagi Godou para descubrir el lado misterioso de Japón. Luego, utilizando los poderes que ya dominaba, completaría el ritual del descenso divino. Siempre y cuando Luminous lograra descender a este mundo, con el apoyo de un dios hereje supremo, Hinata podría convertir este país en una de las bases de la nación monstruo en el mundo campione. Por supuesto, ella sería cautelosa. Después de todo, esto era Japón, un país con una cultura similar, y Hinata no tenía ninguna intención de provocar un derramamiento de sangre aquí. Sin embargo, ni Rin ni Hinata lo sabían. Mientras actuaban, el fenómeno del aumento de poder mágico que ocurrió en Atenas, Grecia, ya había atraído la atención y la preocupación de lo misterioso en todo el mundo. Tío. En Italia, una joven de brillante cabello rubio, vestida con un largo vestido rojo, entregó un documento a su tío. Noticias procedentes de la Sociedad Mágica de Atenas sugieren que se han encontrado rastros del linaje de un dios hereje. La niña se llamaba Erika Blandellí, la hija mayor de la famosa familia Blandellí del mundo mágico. El hombre de mediana edad que tenía delante era su tío, Paolo Blandellí, comandante de la Sociedad Mágica Cruz Negra de Bronce y uno de los poquísimos individuos en el mundo que había alcanzado el máximo nivel de poder como ser humano. Dios hereje. Paolo frunció el ceño profundamente. Comillas, ¿estás seguro? Cuando se trataba de un dios hereje, incluso la más mínima pista debía tomarse con la máxima seriedad. Según la concentración de poder mágico observada en ese momento, ese nivel de poder está absolutamente más allá de la capacidad humana. Entonces. Comillas, ¿y qué hay del campeone? En aquel momento, todos los campeones se encontraban en otros lugares. Además, añadió Erika, aunque los reyes demonio terrenales son poderosos, no pueden crear ese tipo de presión abrumadora, como si el cielo y la tierra se derrumbaran. Según los relatos de los magos locales, todos los habitantes de la ciudad sintieron en aquel momento la mirada de un ser superior. Comillas, sin duda, solo un dios hereje puede causar tal fenómeno. Con la velocidad actual de difusión de la información, el revuelo que causó Rin se extendió por todo el mundo casi instantáneamente. Las sociedades mágicas de Italia, el Consejo de Sabios de Inglaterra y otras importantes fuerzas misteriosas de Europa estaban debatiendo sobre este incidente. Sin embargo, aún queda una duda. Paolo dijo, si hubiera descendido un dios hereje, entonces Atenas ya no existiría. En efecto.
Erika estaba igualmente perpleja. Dada la naturaleza desenfrenada de los dioses herejes, si uno de ellos hubiera descendido realmente, habría castigado de inmediato a los humanos de Atenas con un castigo divino. Los dioses heréticos, al liberarse de la mitología, se volvieron desenfrenados. Como caballos salvajes a los que se les sueltan las riendas, cuanto más tiempo se les reprime, más erráticos se vuelven una vez liberados. Sin embargo, nada de esto ocurrió. El dios hereje solo dejó ver un rastro de su aura, causó una pequeña perturbación y luego desapareció sin dejar rastro. Semejante situación no tenía precedentes en la historia registrada en lo que respecta a los descensos de dioses herejes. Comillas que dijo el Consejo de Sabios de Greenwich. Erika preguntó por la información más importante. Su amiga íntima, la Mikoime de Blanco, poseía la habilidad de clarividencia más excepcional del mundo. Si se tratara de ella, debería ser capaz de ver algo que los demás no podían. La clarividencia era una forma especial de observación. Erika también poseía esa habilidad. Sin embargo, en comparación con la princesa Alicia, su nivel de clarividencia era muy inferior. Aún no. Justo cuando Paolo estaba a punto de decir que no lo sabía, recibió una llamada telefónica. El caballero de mayor rango respondió rápidamente. Al escuchar las noticias del otro lado de la línea, la expresión de Paolo se tornó cada vez más sombría. De acuerdo, lo entiendo. Comillas, ¿qué te pasa, tío? Última información. La princesa Alicia usó su clarividencia, pero la otra parte la descubrió rápidamente y tuvo que interrumpir la observación. Además, el estado de la princesa Alicia es muy delicado. Se sospecha que vio algo aterrador. Comillas, ¿cómo está la princesa Alicia? Erika estaba muy preocupada por Alice. Por suerte, solo se había desmayado y, como mucho, su espíritu había sufrido algún daño. Aunque la constitución física de Alice era débil, la fortaleza de su alma era buena. Incluso si sufriera represalias por parte de un dios hereje, solo resultaría herida. Y antes de desmayarse, la princesa Alicia nos reveló una información impactante. Paolo dijo con gravedad, comillas, el dios hereje que descendió esta vez no fue solo uno, sino dos. Comillas, dos dioses herejes. Para cualquier facción, semejante noticia representaba una catástrofe inimaginable. Un solo dios hereje podría causar estragos en el mundo como un desastre natural. Con dos dioses herejes descendiendo al mismo tiempo, Erika apenas podía imaginar lo que sucedería después. Lord Salvatore ya se ha apresurado a viajar a Grecia. He oído que el de Europa del Este también ha zarpado. Salvatore, uno de los 6 campeones conocidos, cuyo nombre completo era Doni Salvatore, era un fanático de la batalla. Antes de convertirse en campeone, le encantaba desafiar a personas poderosas de todo el mundo. Tras convertirse en campeone, incluso tuvo enfrentamientos con otros como él. Además de eso, lo que más le gustaba a Doni era buscar dioses herejes y disfrutar de la emoción de luchar contra ellos. En cuanto al de Europa del Este que mencionó Paolo, fue aún más importante. El rey lobo de Europa del Este, el marqués Boban. Era el más anciano de los campeones existentes y el rey demonio con la mayor autoridad. Evidentemente, ambos habían recibido la noticia de que 2 dioses heréticos habían descendido a Atenas, lo que los impulsó a actuar. Continuará. Capítulo 378, Vite quiere un hijo. Dado que los campeones han tomado medidas, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Erika aún era joven y nunca había presenciado personalmente el verdadero poder de campeones o de los dioses herejes. Incluso albergaba la ambición de desafiar a un dios hereje y convertirse en una campeone. Sin embargo, solo aquellos que realmente se habían enfrentado a tales monstruos comprendían lo milagroso que era en realidad el supuesto acto de matar a un dios. Sin un destino predeterminado, incluso presentarse ante un dios hereje no traería más que desesperación. Y mucho menos alzar una espada contra uno. Incluso alguien tan poderoso como el caballero de mayor rango, Paolo, no pudo hacer otra cosa que arrodillarse ante un dios hereje. Esa sensación era completamente diferente a la de enfrentarse a un campeone. Sí, en términos de esencia vital, los dioses herejes superaron a campeones. En pocas palabras, los campeones seguían siendo humanos. Aparte de adquirir autoridades y una cantidad casi infinita de magicules, no se diferenciaban en nada de Paolo o Erika. Pero los dioses herejes eran diferentes. No podían entenderse mediante el sentido común. Eran seres de otra dimensión, muy superiores a los humanos. Sin embargo, ni el tío ni la sobrina lo sabían. Mientras se maravillaban ante el aterrador poder de un dios hereje,
En un hotel de Atenas, Grecia, una joven de cabello blanco y ojos rojos masajeaba suavemente los músculos del hombre que yacía en la cama, haciéndole circular la sangre. Comillas, ¿cómo te sientes? Muy bien. Rin disfrutaba del servicio de Testarossa mientras sus cuerpos yacían juntos, con los ojos cerrados, dormidos. Sí, Rin no había podido resistirse a Testarossa y la había tomado por primera vez. Pero, ¿no te cansarás demasiado haciendo esto? No, no lo haré. Testarossa sonrió, aunque mi cuerpo está muy cansado, aquí solo siento paz. Mientras decía esto, la chica se llevó una mano a la parte baja del abdomen. Allí no había nada. Pero podía sentir la plenitud en su cuerpo principal. Además, de repente comprendo los pensamientos del rey dragón estelar. Comillas La expresión de Rin cambió, se incorporó y miró a Testarossa con seriedad. No hagas esas bromas. No se esperaba que Testarossa tuviera semejante idea. A Rin no le importaba que sus mujeres tuvieran hijos con él. Para un demonio primordial como Testarossa, una vez que concibiera, el resultado probablemente sería trágico. Un intercambio de vidas era casi inevitable. Incluso el rey dragón estelar, después de tener a Milin con Lucia, perdió la mayor parte de su poder y cayó. A Rin no le importaba. Tenía suficientes magícules. Regalar algunos no era nada. Ni un solo niño, ni siquiera 10 o 100 serían suficientes para causarle la muerte como lo hizo el rey dragón estelar. Pero Rin era Rin, y Testarossa era Testarossa. Como madre, jamás podría pagar semejante precio. Comillas, ¿de verdad no es posible? Rin realmente quería decir que no con firmeza. Pero al ver la expresión lastimera de Testarossa, no pudo evitar conmoverse. Al fin y al cabo, toda mujer anhela tener un hijo con la persona que ama. Testarossa no fue una excepción. Rin no rechazó la idea por completo. De todos modos, con la posición social de Testarossa, concebir un hijo llevaría al menos varias décadas, tal vez incluso un siglo. Para entonces, Rin creía que ya habría encontrado una solución al problema de la maternidad. Comillas, en realidad. Un destello de astucia brilló en los ojos de Testarossa. La promesa de Rin le bastó para sentirse satisfecha. Una vez que encuentre una solución. Rin dijo, puedes tener tantos como quieras. No, estabas esperando que yo dijera eso, ¿verdad? En ese momento, Rin pudo ver claramente las intenciones de Testarossa. Sé que me equivoqué, maestro. Testarossa admitió rápidamente su error, pero luego empezó a comportarse de forma caprichosa y dependiente. Era evidente que ella era una de las más distantes y orgullosas entre los demonios primordiales. Pero frente a Rin, Testarossa no pudo evitar mostrar su lado femenino. Solo podría decirse que, una vez que los demonios encontraron su hogar, su ansia de emociones genuinas superó con creces la de los humanos. Toc, toc. Rin, Sama. La voz de Diablo se oyó desde fuera de la puerta. Testarossa se levantó rápidamente y empezó a ayudar a Rin a vestirse. Adelante. Rin se sentó en el sofá, tomó el vino tinto que Testarossa le ofreció y miró a Diablo, que estaba arrodillado sobre una rodilla. Comillas, ¿cómo va la investigación? Hemos encontrado con éxito la reliquia que invoca al dios hereje. Además, los magos de esta ciudad han sido puestos bajo mi control y pueden realizar el ritual de invocación del dios hereje en cualquier momento. Diablo poseía el poder de la tentación, y tras adquirir la divinidad de Lucifer, corromper a la gente se había vuelto algo muy sencillo. Los magos no tuvieron resistencia alguna contra un dios hereje. No era exagerado decir que Atenas estaba ahora bajo el control de Diablo. Si quisiera, podría convertir a todos los habitantes de la ciudad en creyentes para invocar a un dios y completar el ritual en cualquier momento. No hagas daño a los inocentes. A Rin no le importaban las vidas de las personas en este mundo. Pero dañar indiscriminadamente a inocentes por poder. Esa no era la forma de ser de Rin. Puede estar tranquilo. Diablo dijo, solo tomaré prestado su poder. Una vez que el descenso del dios se haya completado, les devolveré la libertad y borraré todos los recuerdos de este periodo. Aunque seguía sintiéndose como si estuviera fingiendo ser virtuoso después de haber actuado sin pudor, Rin al menos mantuvo sus principios. En comparación con los campeones, los dioses herejes e incluso los magos que desobedecían las leyes de este mundo, Rin ya era bastante comedido. Además, hay una cosa más. Diablo dijo, anoche mismo, un buen número de personas ignorantes intentaron espiarnos. Comillas, visión espiritual.
Rin pensó en las habilidades especiales que poseían las brujas y las sacerdotisas en el mundo campione, comillas y luego. La mayoría de las visiones espirituales no estaban capacitadas para mirarnos directamente. Pero algunos. Diablo esbozó una extraña sonrisa, les di una lección inolvidable. A Rin no le importaban esas cosas, no permitiría que Diablo tuviera piedad. Si la otra parte ya había actuado, mostrar clemencia no era bondad, era una tontería. Continuará. Capítulo 379, Zeus desobediente. Bien hecho. Rin estaba hombro con Testarosa, mientras Diablo se alzaba del suelo. Entonces iré a preparar el ritual de advenimiento del nuevo dios. Dicho esto, Diablo miró con envidia a Testarosa. En efecto, comparado con un perro negro leal, un lindo gato blanco es más querido por su dueño. Ir. Esta vez, Rin no estaba convocando a sus subordinados, sino a un verdadero dios hereje. Según el plan, en el momento en que este dios hereje descendiera, sería atacado inmediatamente por Testarosa y Diablo. Las luchas internas entre los dioses heréticos no están protegidas por la llamada ley del Gran Pacto. En un enfrentamiento de 2 contra 1, el oponente prácticamente no tenía ninguna posibilidad de ganar. En cuanto a quién acabaría asestando el golpe mortal. No importaba, mientras el dios hereje cayera y se obtuviera la autoridad, daba igual si la reclamaba pequeño negro o pequeño blanco. Grecia era un buen lugar. Aquí abundaban los mitos y las leyendas, suficientes para que Rin utilizara el poder de Violet para abrir la puerta al reino inmortal. Mientras los dioses de allí siguieran albergando el deseo de trascender la mitología, descenderían continuamente al mundo inferior. Sí, los dioses que Rin pretendía matar no eran solo uno o dos, sino todo un grupo. No importa cuántos descendieran del otro lado. Por parte de Rin, si aparecía alguno, lo mataría. Zumbido. En ese momento, en la ciudad de Atenas, tanto los lugareños como los turistas de otros países juntaron las manos y entonaron himnos al unísono. Esta escena repentina atrajo de inmediato la atención del mundo místico. Un ritual tan grandioso que, a simple vista, resultaba obvio cuál era su propósito, invocar a un dios hereje. ¡Qué gran revuelo! El marqués Boban, que acababa de partir hacia Atenas, percibió desde lejos el creciente poder divino. La gente común tal vez no lo note. Pero como campione. Matar dioses era su instinto. Ninguna presencia de un dios hereje podía escapar a la percepción de un campione. Además, el destino siempre guiaría al campione y al dios hereje para que se encontraran, permitiendo que el rey Raksasa en la tierra se enfrentara a su enemigo natural en la batalla. Comillas wow. Donnie reaccionó de forma similar al marqués Boban. El joven de cabello plateado, vestido con una camiseta informal, también miró hacia Atenas y exclamó, comillas falló la invocación anterior, hay una segunda. Un dios hereje invocando a más dioses herejes. Algo así ni siquiera se le pasaría por la cabeza a la gente común, y mucho menos se oiría hablar de ello. No me extraña. El ritual de advenimiento de un dios hereje es extremadamente complicado, lejos de ser tan simple como parece. De lo contrario, si los dioses herejes fueran tan fáciles de invocar, un solo descenso podría traer consigo todo un panteón, y este mundo habría sido destruido hace mucho tiempo. Así pues, Donnie solo podía suponer que el misterioso mago había fracasado una vez y ahora estaba intentando una segunda invocación. Esta aura, me da asco. Una figura menuda también presentía algo inusual, al igual que los dos campeones. Era una niña de unos 13 o 14 años, con el pelo blanco plateado, un gorro con orejas de gato en la cabeza y un búho posado a su lado. Comillas ¿está en Atenas? La niña se llamaba Atenea, era la triple diosa madre tierra, Medusa, Metis y también la diosa del inframundo. Alguien estaba realizando un descenso divino en Atenas, y era imposible que Atenea lo ignorara. Sin embargo, comillas ¿debería ir a echar un vistazo? Atenea vaciló, su sabiduría le advertía que este viaje a Atenas traería consigo peligros imprevistos. Al final, Atenea abandonó la idea de acercarse directamente. Ocultó su forma, dio un paso y entró en el inframundo. Desde allí, Atenea podía observar Atenas con mayor seguridad. Maestro. En Atenas, Testarosa, que observaba el ritual presidido por Diablo, pareció presentir algo. Se volvió hacia Rin y le dijo, dos auras muy poderosas se acercan rápidamente. Responden con rapidez. Rin sabía que los campeones eran especialmente sensibles a los dioses herejes, pero este nivel de respuesta aún superaba sus expectativas.
Parece que eliminar todo un panteón de una sola vez está fuera de toda discusión. Con el poder que Diablo y Testarossa podían demostrar, como mucho, podrían derrotar a 3 dioses herejes antes de que llegaran los 2 campeones. Déjame uno. Ustedes dos se reparten los 2 que quedan. A Rin le daba igual a manos de quien murieran los dioses herejes. Al final, todo el poder extremo volvería a manos de Rin. Comillas vienen. Pronto, el ritual del descenso divino de Diablo se acercaba a su fin. Mientras los truenos retumbaban en el cielo, el firmamento, antes despejado, quedó cubierto instantáneamente por nubes de tormenta. Comillas auge. Al instante siguiente, los cielos y la tierra temblaron. Un relámpago cegador iluminó una figura imponente y majestuosa en medio de la oscuridad, cuya forma se extendía desde el suelo hasta el cielo. La figura tenía un cuerpo increíblemente musculoso, vestida únicamente con una túnica blanca, dejaba al descubierto su amplio pecho y sus músculos definidos, y sus poderosos brazos parecían capaces de sostener los cielos, o incluso de destrozar el mundo. Comillas ¿tuvo éxito? Rin contempló la colosal figura, de casi 100 metros de altura. Casi al instante de verla, le vino a la mente información relacionada con el dios Grecia, rey del panteón olímpico, padre Zeus. Sí, la primera deidad griega que Diablo invocó no fue otra que Zeus, el rey de los dioses de tercera generación. En otras cosmovisiones, Zeus sería simplemente Zeus, sin ninguna otra identidad. Pero este era el universo campione. Una característica distintiva del universo campione es que los dioses a menudo poseen múltiples identidades. Zeus no fue la excepción. En este mundo, la mitología griega no era autóctona, sino una colección de relatos recopilados por Heródoto. Según esta perspectiva, muchos de los dioses de la mitología griega fueron creados a partir de diversas civilizaciones antiguas, Egipto, Libia, Babilonia, Siria y otras. Finalmente, alrededor del año 1000 a.C., estas deidades se fusionaron en la región de Grecia, formando el panteón que conocemos hoy en día. Continuará. Capítulo 380, 3/10 partes de mi fuerza son suficientes para vencerte. Zeus no era simplemente el dios del trueno, las tormentas y la realeza. También poseía la autoridad de la sabiduría, así como el dominio sobre el cielo, el juicio, el destino, la vida y la muerte. Incluso el dios de la mitología hebrea pudo haberse basado originalmente en el padre Zeus, dando origen a esa imagen suprema. Sin embargo, los dioses herejes simplemente nacen de la mitología. Descienden en diferentes formas. La vejez, la mediana edad, la juventud, la adolescencia, las diferentes etapas, junto con sus mitos asociados e incluso las personalidades, varían. Por ejemplo, el Zeus que ahora aparecía ante Rin y los demás era claramente el rey de los dioses del panteón olímpico. Simbolizando el trueno y el cielo, era hijo de Cronos y líder de los 12 dioses olímpicos. Hijo de hombre ignorante, ¿quién invoca mi mandato? Zeus descendió e inmediatamente contempló la ciudad de Atenas. Reconoció aquel lugar. Era una ciudad humana que en su día estuvo protegida por un fragmento de la triple diosa conocida como Atenea, después de que ella declinara y se convirtiera en su hija. Pronto, Zeus se percató de las 3 figuras que tenía delante. La primera fue Rin. Zeus no le prestó mucha atención. Un simple mortal no merecía la atención de un majestuoso rey de los dioses. Lo que realmente sorprendió a Zeus fueron Diablo y Testarossa. Lucifer, el gran señor de la estrella de la mañana, el señor del infierno que contendió con Yahvé. Lilith, la diosa madre primordial, origen de los linajes, la serpiente, dragón más antigua de 7 cabezas y 10 cuernos que empuña el verdadero nombre de Dios. Casi en el mismo instante en que los vio, la sabiduría de Metis permitió a Zeus comprender sus orígenes y la esencia de su poder. Comillas no. Comillas eso no está bien. Zeus rechazó el conocimiento que acababa de obtener, mirando fijamente a los 2 seres primordiales y preguntando, comillas ¿quiénes sois? Porque tenéis las divinidades de Lucifer y Lilith. Como rey de los dioses de un reino divino, Zeus se había encontrado, naturalmente, con el verdadero Lucifer y Lilith. Independientemente de la versión, ya había tratado con ellos anteriormente. Por eso Zeus sabía perfectamente que esos 2 no eran el verdadero Lucifer ni Lilith. Parece que frente a un verdadero rey Dios, nuestro disfraz es completamente inútil, dijo Diablo con calma. Nunca tuvo la intención de depender de tales disfraces para nada importante. Había descendido con éxito como un dios hereje, manifestando su poder a través de la autoridad de Lucifer.
Aunque este cuerpo desobediente solo podía desatar alrededor del 30% del poder de combate original de Diablo, eso era más que suficiente. Aunque solo fuera el 30%, aún sería suficiente para matar a un rey dios. Diablo asintió levemente a Rin y, tras recibir su permiso, dio un paso al frente. 3/10 partes de mi fuerza son suficientes para derrotarte. Comillas auge. Unas enormes alas de luz se extendieron desde la espalda de Diablo. Su cuerpo comenzó a expandirse, creciendo instantáneamente hasta alcanzar el mismo tamaño que Zeus, o incluso un poco más alto. En el cielo, las nubes oscuras comenzaron a abrirse. Y sobre los cielos huecos, una sagrada y solemne puerta del cielo se abrió lentamente. Al instante siguiente, una multitud de ángeles descendió como una cascada. Eran, en efecto, el tercio de las legiones angélicas que una vez siguieron a Lucifer y se rebelaron contra Dios. Casi lo olvido. Diablo echó un vistazo a la ciudad de Atenas que se extendía a sus pies. Levantó la mano y todo el espacio comenzó a distorsionarse. Así, la ciudad de Atenas comenzó a desvanecerse. En su lugar se extendía un abismo infinito de oscuridad. Una niebla carmesí llenaba el aire, y la tierra se dividía en innumerables cañones. Ríos de lava rugían y brotaban con fuerza, emitiendo sonidos aterradores. Las orillas estaban calcinadas, con árboles marchitos que parecían almas atormentadas extendiendo sus brazos retorcidos hacia el cielo. El aire estaba impregnado del hedor sofocante del azufre y la sangre. De vez en cuando, soplaba un viento feroz, pero en lugar de frescura, traía un calor abrasador del abismo, quemando cada centímetro de piel. En esta oscuridad y sufrimiento sin límites, ninguna vida podía encontrar la paz, solo tormento y miedo eternos. Entre las llamas, se podían distinguir vagamente innumerables espíritus y demonios retorciéndose y cayendo. Luchaban entre sí, sus gritos estridentes y el choque de los metales resonaban en una sinfonía interminable de horror. Comillas esto es. En el inframundo, no solo Atenea presenció esta aterradora visión del infierno. Otros personajes, entre ellos el viejo señor del lejano oriente y la reina bruja Violeta, también quedaron conmocionados por la escena que tenían ante sí. Arriba se alzaba un magnífico palacio celestial, y abajo, una puerta del infierno en medio de lava movediza. Luz y oscuridad, santidad y depravación, dicha y agonía. Estos dos extremos opuestos se habían fusionado, en ese instante, bajo cierta fuerza, en un todo perfecto y armonioso, como si estuviera predestinado a ser así. ¿Coma Lucifer? Comillas es este el poder del Señor del infierno. Comillas ¿quién en el mundo convocó a semejante ser? En cuanto a Zeus, aunque no lo hubieran visto actuar, tenían una idea general de su fuerza. En cambio, Diablo, que descendió bajo el nombre de Lucifer, tuvo un impacto que superó con creces las expectativas de cualquiera. Su poder no era en absoluto inferior al de Zeus. De hecho, incluso lo superó. El plan original era que Blanco y Negro actuaran juntos y derrotaran directamente a Zeus. Sin embargo, claramente habían sobreestimado la fuerza de Zeus. Como rey, Dios, Zeus era sin duda poderoso. Entre todos los dioses herejes, él ocupaba uno de los primeros puestos. Pero se había topado con Diablo. Incluso con solo el 30% de su poder, la fuerza de Original Black no era algo con lo que esta versión de Zeus del mundo campeone pudiera compararse. En cuanto a Testarossa, su intención original era crear una barrera para aislar el campo de batalla entre Diablo y Zeus. Dado que los civiles de Atenas ya habían sido utilizados, como mínimo, era necesario preservar sus vidas. La batalla terminará muy rápido, te lo aseguro. Diablo extendió sus alas blancas y negras, y luego se transformó en un torrente de luz, guiando a decenas de miles de ángeles y al purgatorio bajo sus pies mientras cargaba contra Zeus. Comillas maestro. Al ver esto, Testarossa actuó de inmediato, preparando un escondite para bloquear cualquier interferencia externa. Encontraré el momento oportuno para llevarte ante Zeus. Rin no rechazó su amabilidad. Además, no veía nada malo en dejar que otros derrotaran al jefe antes de que él interviniera para rematarlo. Después de todo, formaban parte del poder de Rin. Sus acciones no fueron diferentes a las de Rin derrotando al mismísimo Zeus. Continuará. Capítulo 381, el Zeus enfurecido. Parece que también tengo las cualificaciones para convertirme en campeone. Que un ser humano pueda convertirse en campeone ya está predeterminado. Igual que Erika. Antes de encontrarse con el dios de la guerra, ella había querido recrear la gloria de su antepasado, matar a un dios y convertirse en una campeone.
Pero tras conocer al dios de la guerra, una sola frase suya hizo que Erika perdiera por completo el valor para resistir. Incluso la idea de alzar su espada contra un dios se extinguió en el acto. En consecuencia, olvídese de aprovechar esa oportunidad milagrosa. El simple hecho de mantenerse erguida, incluso temblando, agotó toda la fuerza mental de Erika. En cambio, cuando Rin se enfrentó a Zeus, su cuerpo no mostró ninguna reacción anormal. En cambio, Rin sintió emoción. Sí, emoción. Solo el hijo de un tonto, alguien nacido para convertirse en campeone, podría experimentar una oleada de euforia tan intensa. Como si fuera lo más natural del mundo. Zeus, y el dios hereje que se le oponía, deberían haber muerto a manos suyas. Comillas, ya has llegado a esta etapa, Violet. Analizó con éxito el poder del destino. Violet dijo, según el destino que he escrito para ti, Rin, incluso sin la ayuda de Blanco y Negro, Zeus está destinado a caer en el momento en que te encuentre. En otras palabras, mientras Rin se encontrara con un dios hereje, convertirse en campeone era inevitable. No había nada extraño en esto. El llamado campeone era, a lo sumo, un producto del marco de este mundo. Rin era un dios creador de más allá de este dominio, alguien que había reunido los poderes de múltiples cosmovisiones en una sola existencia. ¿Cómo podían ser sus cualificaciones inferiores a las de un simple hijo de tonto? Si Kusanagi Godou pudo convertirse en campeone, entonces Rin naturalmente también podría. Por supuesto. Una cosa era poder hacerlo, otra muy distinta que decidiera actuar personalmente. Comillas auge. Mientras Rin seguía pensando, las dos figuras colosales en el cielo ya habían chocado. En comparación con Zeus, que luchaba solo, Diablo primero desplegó a sus decenas de miles de tropas angelicales. Comillas, no me hagas esas pequeñas travesuras. Zeus miró a los ángeles que lo rodeaban, con los ojos resplandecientes como relámpagos. En un instante, el cielo y la tierra enmudecieron. Innumerables arcos de relámpagos azulados se transformaron en estelas similares a meteoros, abarcando decenas de miles de metros y derribando instantáneamente a innumerables ángeles. Comillas, ¿qué es eso? Comillas, ese es el rayo de Zeus. En la mitología griega, el rayo de Zeus, como artefacto divino, figuraba entre los mejores. Ese relámpago, más rápido que la luz misma, atravesó los corazones de los ángeles como serpientes venenosas, borrando directamente sus manifestaciones en el mundo humano. Como cabría esperar del dios rey olímpico, es bastante poderoso. Cuando se trataba de un dios hereje, la mera cantidad no significaba nada. Por supuesto, el objetivo de Diablo nunca había sido ese. El ejército angelical se utilizaba principalmente para drenar parte del poder divino de Zeus y para poner a prueba su verdadera fuerza. Pero, Diablo dijo con calma, es solo esto. Testarosa, vete también. Rin encontró una roca con naturalidad y se sentó. Diablo puede derrotar a Zeus, pero le llevará tiempo. Ve a ayudarle. Comillas, comprendido. Testarosa observó a los dos dioses colosales enfrascados en un feroz combate. Se elevó en el aire, atravesando la lava, los relámpagos y el resplandor divino. Entonces, el rugido de un dragón resonó en el cielo. Comillas, un segundo dios hereje. A diferencia de Zeus, que podía ser visto directamente, los ancestros divinos y los dioses herejes ocultos en el inframundo solo podían observar la batalla entre Diablo y Zeus. Ahora que apareció Testarosa, una avalancha abrumadora de información inundó sus ojos. Lilith. Madre de todos los seres vivos. La serpiente, dragón más antigua, con 7 cabezas y 10 cuernos. Satán. La fuente de todo pecado, la diosa del pecado original. Comillas, rugido. Testarosa no estaba allí para ser observada como un espectáculo. El dragón rojo de 7 cabezas en el que se transformó lanzó un rugido atronador, destrozando directamente todas las visiones espirituales dirigidas a este lugar. El campo de batalla y los secretos que guardaba estaban sellados, lo que los hacía completamente inaccesibles para los observadores externos. Ya no puedo verlo. Comillas, es esta la autoridad de Lilith. Lilith era la pesadilla misteriosa, la bruja que robaba la vida de los bebés, la madre de innumerables monstruos y demonios. Su existencia no podía ser observada ni explorada por los humanos. Confiando en tales leyendas, Testarosa ocultó este campo de batalla dentro de un dominio onírico, aislándolo de toda observación espiritual externa. Comillas HM. Zeus blandió su lanza relámpago, chocando de frente con la espada del alba en la mano de Diablo, liberando una energía comparable a una explosión nuclear.
Pero antes de que Zeus pudiera responder, instintivamente invocó un escudo, bloqueando el abrasador aliento del dragón rojo. Dragón, serpiente del pecado original, ¿por qué interfieres en mi batalla contra el señor del infierno? Zeus se retiró rápidamente. Al principio, había pensado que Testarosa tenía como objetivo a Diablo. Pero la posición de ambos hizo que sus ojos, semejantes a los de un tigre, se abrieran de par en par. Comillas grieta. Retumbando. En un instante, aullaron vientos violentos y retumbaron los truenos. Zeus, rebosante de poder divino, gritó furioso, comillas, ¿acaso has abandonado siquiera la gloria de ser un dios? 2 contra 1. Para Zeus, esto no era más que una blasfemia contra la identidad de un dios. Como rey de los dioses, Zeus poseía su propio orgullo. Cuando Diablo lo desafió, aceptó sin dudarlo. Aún estando claramente en desventaja, Zeus nunca consideró la posibilidad de retirarse o pedir ayuda. Esa era la dignidad de Zeus como rey dios. Podría morir, ser asesinado por Diablo y ser devuelto a la fuerza a la mitología griega. Pero se gana mediante la cooperación con otros dioses. Eso empañaría la gloria de una batalla entre el rey dios y Diablo. Comillas gloria. A Diablo le pareció una idea ridícula. Jamás había sabido lo que era la gloria. Allí estaba, luchando contra Zeus. Todo por complacer a Rin. Para Diablo, siempre y cuando pudiera ganarse la aprobación de Rin, ni siquiera aliarse con Testarosa para atacar a Zeus, o utilizar métodos mucho más despreciables, supondría ningún problema. Todo era por Rin. Nada más importaba. Parece que has entendido algo mal. Las 7 cabezas de dragón de la forma del dragón rojo de Testarosa hablaron al mismo tiempo. Ecos ensordecedores resonaron por todo este mundo apocalíptico. En esencia, no somos más que el poder de ese grande. Comillas, ¿crees que te enfrentas a 2 dioses herejes? Ridículo. El cuerpo de dragón de Testarosa, varias veces más grande que el de Zeus, lo miraba con tranquilidad. No somos más que siervos de ese gran ser. Comillas, ¿hablas de una pelea justa? Tú, que ni siquiera puedes soportar la mirada de ese grande, se burló Testarosa, comillas, ¿qué derecho tienes a hablar de gloria? Continuará. Capítulo 382, Los 7 pecados capitales. El significado de blanco original parecía difícil de comprender. Pero si se reformula. Imagínate esto, eres solo un soldado raso y corres hacia un emperador exigiéndole un duelo individual. Entonces, los soldados del emperador te rodean y te dan una paliza. ¿Acaso se puede decir que carecen de ética militar? Ya fuera Diablo o Testarosa, ninguno de los dos se consideró jamás separado de Rin. Siempre se consideraron extensiones del poder de Rin, armas en sus manos. Tú, Zeus, ni siquiera puedes derrotar a los dependientes invocados por Rin. Y hablas de gloria con ellos. Primero, derrota a los dependientes de Rin. Sé capaz de enfrentarte a él. Entonces hablaremos de gloria. Comillas disparates. Zeus no necesitó mirar para saber a quién se refería ese gran Testarosa. Precisamente era el Hijo del Hombre quien había estado de pie junto a los 2 dioses herejes tiempo atrás. Desde la perspectiva de Zeus, cuando miró a Rin, no sintió nada particularmente destacable. Como mucho, era un tanto loable que este ser humano pudiera mantener la calma ante el poder divino. Pero eso fue todo. Vienes de fuera de este reino, robando la mitología griega de otros, y ahora has caído tan bajo como para inclinarte ante un simple hijo del hombre. Zeus rugió furioso. Comillas, os desprecio. Sois totalmente indignos de ser llamados dioses. Mientras hablaba, una voz majestuosa resonó en todo el mundo. Un poder espiritual aterrador parecía destrozar tanto el infierno como el cielo. Comillas, oh, Urano, dios del cielo, sé testigo de mi impaciencia. Soy hijo de Cronos, el que lanza el trueno, el que reúne las nubes, el señor furioso. Ven, Bóreas, dios del viento del norte, apresúrate desde el campo de hielo del norte. Notus, dios del viento del sur, trae tus tormentas y lánzate. Céfiro, dios del viento del oeste, y Euro, dios del viento del este, no os quedéis atrás. Comillas, acepta el juicio de Miqueraunos. Esta era la verdadera autoridad de Zeus, el trueno supremo que representaba el juicio, el arbitraje y la destrucción. Comillas, ¿es esta la autoridad? El espacio sellado se hizo añicos bajo la fuerza del rayo, el cielo mismo se resquebrajó, una luz cegadora y un trueno rugieron como el látigo de un juez, azotando sin piedad al mundo mortal. Luego vino un segundo rayo, un tercero, docenas, cientos. Dorado, azul, blanco, negro. Todo tipo de truenos violentos,
Cada uno con sus propias leyes, envolvieron el cuerpo de dragón de Testarossa. En ese instante, sus escamas se hicieron añicos y la sangre salpicó. El rayo del juicio del dios, rey de la mitología griega, no pudo ser resistido por completo ni siquiera por el cuerpo de Satanás, la serpiente, dragón más antigua. Uf. Sin embargo, aunque era el colosal dragón rojo quien caía del cielo, quien gemía de dolor era el gigantesco dios atronador que blandía el rayo. Una autoridad muy poderosa. Al contemplar el infierno en ruinas y el palacio celestial destrozado, Diablo alabó sinceramente el poder de Zeus. El oponente era realmente fuerte, y la autoridad que tenía en la mano era comparable a una Aper Ultimate. Incluso las habilidades supremas al nivel de los 7 pecados capitales se verían abrumadas por este tipo de castigo divino puro. En otras palabras, solo con esta mejora divina, Zeus, como dios hereje, poseía un poder de combate equivalente al de un señor demonio despertado superior. Sin embargo, lo que definitivamente no debería haber hecho era lanzarle un rayo antes de comprender la naturaleza del poder de Testarossa. Comillas orgullo, cuidado con la arrogancia, el castigo es severo. Comillas envidia, cuidado con los celos, castigo con los ojos cosidos. Comillas ira, cuidado con la furia, castigo de humo negro. Comillas pereza, cuidado con la pereza, castigo por correr. Comillas avaricia, cuidado con la codicia, castigo postrado. Comillas gula, cuidado con la indulgencia, el hambre es un castigo. Comillas lujuria, cuidado con el deseo, castigo de fuego. Desde sus 7 cabezas, los 7 dragones rojos recitaron conjuros, uno por uno. El orgullo, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria eran los llamados 7 pecados capitales. Y con cada conjuro que recitaba Testarossa, el poder divino de Zeus se debilitaba un poco más. No solo eso, sino que su cuerpo se volvió insoportablemente pesado, sus ojos comenzaron a quedarse ciegos, su nariz y boca se sellaron y tosió violentamente. Su resistencia se desvaneció, y un hambre aterradora, como afiladas cuchillas, atravesó su cuerpo divino, destrozando sus órganos internos. Pero eso no fue todo. Porque el juicio más crítico contra Zeus, y la autoridad más devastadora, aún estaban por llegar. Si uno preguntara, ¿por qué es más conocido Zeus en la mitología griega? Sin duda, sería por su promiscuidad. La esencia de la mitología griega radicaba en la reproducción y la evolución. Desde la primera generación de reyes, dioses hasta la segunda y la tercera, todos ellos tuvieron el deber de expandir la raza divina. Esa fue también la razón por la que Urano, dios del cielo, perdió su posición tras ser castrado. Un dios masculino sin el poder de procrear ya no tenía las cualidades necesarias para gobernar la mitología griega. Señor Dios Rey de Grecia, tú cargas con muchos pecados originales. Tras heredar las divinidades de Satanás y Lilith, Testarossa había adquirido numerosas autoridades. Entre ellos se encontraba el poder de juzgar a los humanos, los espíritus y los dioses a través del prisma de los 7 pecados capitales. Si el trueno de Zeus fue una fuerza de justicia brutal y sin sentido, entonces, los 7 pecados capitales diseccionarían, atormentarían y castigarían el alma pieza por pieza, comenzando desde la esencia misma de la naturaleza humana. Comillas a. En el instante siguiente, Zeus dejó escapar un grito desgarrador. Llamas, fuego kármico ineludible. De cada mito relacionado con Zeus, el fuego kármico de la lujuria se encendía en su corazón y en su alma. Comillas morir. Zeus, atormentado hasta el borde del colapso por el fuego kármico de la lujuria, desató todo el poder de su cuerpo. En ese momento, Zeus era como una bestia desbocada. El poder que exhibía no era inferior al de Testarossa o Diablo. No era solo el rey de los dioses, era un guerrero y un reformador. Por muy poco halagadora que sea su representación en la mitología griega, Zeus fue en su día un héroe de acero, un símbolo del dominio masculino sobre la divinidad matriarcal. En un estado de furia y caos absolutos, Zeus reveló su lado más primitivo y formidable. Comillas estallido. Al ver a Zeus arremetiendo hacia adelante, Diablo no dudó ni un instante y se lanzó al ataque contra él. En efecto, ambos eran superiores a Zeus en cuanto a estadísticas puras. Pero permitir que un Zeus enfurecido luchara contra Testarossa, incluso si ella pudiera ganar, aún así causaría un daño considerable. Eso supondría claramente una desventaja en las siguientes batallas contra otros dioses herejes. Entonces Diablo tomó una decisión crucial, deteniendo él solo al furioso Zeus. Continuará. Capítulo 383, en el nombre del Padre. HMPH.
Habiendo perdido la razón y guiado únicamente por el instinto, el autodenominado rey de los dioses no es más que una bestia sin cerebro. Diablo se impuso fácilmente en su batalla contra Zeus. En cuanto a Zeus, tras un último destello de luz, su aura comenzó a menguar, y finalmente fue derribado por la espada de Diablo, que le cercenó el brazo y lo arrojó de vuelta al mundo mortal. Comillas auge. Sin darle a Zeus oportunidad de levantarse, Diablo se precipitó rápidamente y luego le atravesó el cuerpo con una espada, clavándolo firmemente a la tierra. Comillas Rin. Zeus ya había perdido la capacidad de resistir. Ahora era el momento perfecto. Has trabajado mucho. La figura de Rin apareció junto a Diablo. Sin dudarlo, tomó la espada del amanecer que Diablo le ofreció y simplemente le cortó la cabeza a Zeus. No hubo intercambio, ni necesidad de aprecio mutuo entre los héroes. Para Rin, el dios hereje de este mundo no era más que una presa a la que había marcado, un recurso útil. Sentirías afecto por un trozo de carne. No seas ridículo. Rin le devolvió la espada del amanecer a Diablo con total naturalidad. Observó cómo los restos de Zeus se disipaban en partículas doradas, luego cerró los ojos y comenzó a sentir la transformación provocada por el círculo de la usurpación. Lógicamente hablando, convertirse en campeón no debería haber sido tan sencillo. Como un veterano guiando a un novato. El primero paraliza a un dios hereje, el segundo lo remata y se convierte en un campeón. Semejante escenario jamás sería reconocido por el círculo de usurpación. De hecho, según las reglas del círculo de usurpación, sin lograr un milagro, el ritual dejado por Pandora para usurpar el poder de un dios hereje no podría activarse en absoluto. En otras palabras, Rin no habría podido obtener el poder de Zeus de esta manera. Pero, eso era solo para la gente del mundo campeone. ¿Qué tenían que ver con él sus reglas obsoletas? Violeta. Otros necesitaban el círculo de usurpación para convertirse en campeone, pero ¿acaso Rin necesitaba algo tan engorroso? No, no lo hizo. Él tenía a Violet. En el momento en que se completó la matanza del dios, Violet ya había analizado el círculo de usurpación y lo había convertido en suyo. Este es el canto triunfal del campeone, que se jacta de las autoridades usurpadas a los dioses. Este es el desafío de alguien nacido humano que se convierte en un rey demonio terrenal, enfrentándose a los dioses a los que considera enemigos. Esta es la feroz voluntad de usurpar la autoridad del dios al que se ha matado. Oh, dioses de los cielos, escuchad mis palabras espirituales y enfureceos ante la muerte de vuestros parientes humillados. Oh, dioses de la tierra, escuchad mis palabras espirituales y maldecid la tiranía del campeón al que algún día os enfrentaréis. Oh, dioses del mar, escuchad mis palabras espirituales, y llorad y suspirad por la trágica canción de la que no podéis escapar. Soy el enemigo de los dioses. Soy el usurpador del poder divino, la bestia que mata dioses. Como un himno sagrado, el cántico resonó en lo alto de los cielos mientras Violet activaba el círculo de usurpación. Las nubes oscuras se dispersaron, el fuego del infierno comenzó a desvanecerse y la luz regresó al mundo mortal. Solo quedaba aquella figura solitaria, de pie en el páramo, de espaldas a todos los seres vivos. A diferencia de otros campeones, Rin no perdió el conocimiento, ni tampoco entró en el reino inmortal para encontrarse con la diosa Loli llamada Pandora. Sí, aunque el resultado fue el mismo y Rin obtuvo autoridad de Zeus. No tenía ninguna relación con Pandora. Incluso si tuviera que llamar a alguien madre, sería a Violet. Después de todo, fue Violet quien presidió el ritual de usurpación y otorgó el poder de Zeus a Rin en forma de autoridad. Oh. Rin apretó el puño. No comprobó de inmediato la autoridad que había adquirido, sino que se centró en los cambios que se producían en su cuerpo. En primer lugar, los beneficios de convertirse en campeón iban mucho más allá de simplemente obtener autoridad. Más bien, Authority era simplemente el software instalado por un campeón. Lo que realmente reflejaba la diferencia entre un rey demonio terrenal y un humano común era el equipamiento. Los humanos que se convierten en campeones adquieren automáticamente las 1000 palabras, obtienen visión nocturna, su carne se vuelve increíblemente resistente, sus huesos son más duros que cualquier aleación del mundo, las fibras musculares son difíciles de desgarrar, el sangrado se detiene instantáneamente y la sensación de dolor se atenúa. Además, el cuerpo de un campeón contiene cientos de veces más magicules que un mago común. Mientras fortalezcan el flujo de magicules dentro de su cuerpo, pueden ignorar la magia externa, y la magia de área extensa se anula automáticamente.
Al mismo tiempo, los campeones poseen una resistencia extremadamente alta a la magia. Repelen tanto los efectos beneficiosos como los perjudiciales. Solo mediante la inyección directa de magia, o pociones, en el cuerpo a través del contacto boca a boca puede surtir efecto temporalmente. No solo eso. Rin percibió con atención las mejoras obtenidas al convertirse en campeone. No importa quién sea el oponente, siempre se puede encontrar un camino hacia la victoria. Este talento prodigioso era precisamente la razón por la que era tan difícil tratar con los campeones. Ya sea esgrima caballeresca, artes marciales chinas, magia o artes místicas, cualquier habilidad se puede dominar al instante con un poco de esfuerzo. Los campeones también poseían una capacidad de aprendizaje aterradora, que era la razón fundamental por la que podían explorar y desarrollar continuamente sus autoridades. En resumen, los beneficios de convertirse en campeone eran prácticamente equivalentes al despertar de un señor demonio en el mundo cardinal. Si se incluyera la autoridad, que era comparable a una habilidad suprema, incluso podría superar la de un señor demonio despertado ordinario. Autoridad, en el nombre del Padre. Palabras espirituales, antes de que el cielo y la tierra tomaran forma, lo que lo envolvía todo y llenaba el universo era una sola forma, ahora llamada caos. Oh tierra, oh abismo, oh amor, oh oscuridad, oh noche, dioses nacidos de todas las cosas del cielo y de la tierra que tú alimentaste, todos se arrodillarán ante mí. Yo soy quien ostenta la autoridad del Olimpo, yo soy el padre de todos los dioses. Aquí, en el nombre del Padre, doy órdenes a los dioses. ¿Comillas en el nombre del Padre? Rin había pensado originalmente que usurparía la autoridad relacionada con el juicio, el trueno, el cielo o las tormentas, que actualmente ostenta Zeus. Pero el resultado superó con creces sus expectativas. La autoridad en el nombre del Padre no era simplemente una manipulación elemental, sino una proclamación divina. En pocas palabras, era omnipotente, lo abarcaba todo. Al usar esta autoridad, Rin adoptaba la forma del rey de los dioses del hielo, sentado en el trono olímpico, dando órdenes a los dioses e invocando por la fuerza sus autoridades. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.